Esto sucedió en una comunidad de Atotonilco, Hidalgo. Es un lugar en donde solo vamos a cada cierto tiempo a supervisar unos cultivos que mi familia y yo tenemos. Durante toda la semana contratamos a personas que cuidan del sembradío y nos piden lo necesario para que todo se mantenga en orden. Los fines de semana nos turnamos para llevar comida y herramienta a nuestros trabajadores, además de ir a supervisar todo el trabajo que han hecho durante la semana. Cuando es mi turno de ir a dar una vuelta, me levanto desde muy temprano a preparar todo y salgo lo más antes posible porque me encanta poder llevar la camioneta a esos lugares con muchas rocas y baches en el camino. Salí como a las 8 de la mañana de Atotonilco con un camino de más o menos una hora para llegar al lugar, si es que se va uno por el camino abandonado, porque actualmente se ha abierto una nueva ruta más directa y sin tantas irregularidades. Pero como los mencioné, me encanta sentir la camioneta en lugares más extremos. En fin, al principio de la terracería hay muchas casas. Es un lugar muy poblado, pero conforme uno se va adentrando al lugar, se van viendo menos casas. Además de que se empieza a notar mucho más seco, haciéndolo un lugar casi imposible para la siembra por la falta de agua y el sol que parece quemar la piel. Por eso es que nadie ha habitado las tierras hasta ese punto, al menos que se tuviera un invernadero, como es el caso de nosotros. Cuando se llega casi a la mitad del camino, hay una casa a la orilla del lugar, pero que la habían tapado con muchas piezas de lámina para evitar que animales o personas la invadieran. Siempre me había dado mucha curiosidad porque existía una casa en ese punto muy solitario y sin nada más que tierra a su alrededor, y es algo que entre pláticas le había preguntado a mi familia, solo que siempre me desviaban el tema y nunca recibía una respuesta clara. Solo me decía que era una casa común y corriente y ya, a lo que supuse que si me decían eso era porque no quería que me enterara de algo que había escondido allí. Esa tarde, mientras pasaba frente a ese lugar, pensé que no perdía nada al ir a echar un vistazo cuando estuviera de regreso. Desde ese momento el plan no salió de mi cabeza con la curiosidad de qué podía encontrar allí dentro. Cuando llegué al invernadero empezamos a bajar las cosas de la camioneta para que después nos preparáramos algo de almorzar. Eran las 11 cuando ya estábamos todos en la mesa y se me ocurrió preguntarle sobre el lugar que me causaba mucha curiosidad. Uno de ellos me dijo que el lugar estaba cercado con láminas porque habían encontrado varios objetos antiguos. La otra persona me dijo que también habían encontrado cosas antiguas, pero que además las personas encargadas de esos hallazgos habían despertado algo que no podían explicar, y que ese era realmente el motivo por el cual habían cerrado el lugar, además de que a partir de esos descubrimientos se podían escuchar ruidos de alguien desesperado por salir de la casa. Ambas cosas se me hicieron muy creíbles porque hasta hace no mucho tiempo a las orillas de la carretera habían estado circulando una zona donde supuestamente se hallaron restos arqueológicos que serían llevados a un museo. Así que sus comentarios no se me hacían tan locos y me mantuvieron aún más intrigado por descubrir qué había allí. Pasó el tiempo y les estuve ayudando casi hasta las 6 de la tarde, cuando nos avisaron que la comida ya estaba preparada. Nos metimos de nuevo a la casa y empezamos a comer. Yo estaba comiendo con una rapidez muy bárbara que hasta me dijeron que me tranquilizara un poco, pero en mis adentros estaba pensando en pasar a la casa y descubrir lo que realmente había allí. Comí y me dirigí a la casa a toda velocidad. Había llegado más rápido de lo que pensaba. Eran apenas las 6:30. Cuando me encontraba frente a la casa me detuve por un rato. Apagué el motor de la camioneta mientras me quedaba viendo con mucha atención para saber por dónde entrar.
pude notar que había un camino marcado como si un coche hubiera entrado hasta la casa y quedaba atrás de esta. Decidí que me iría por ese camino, pero antes de bajarme toqué el claxon para saber si alguien salía en caso de que por alguna razón estuviera alguien dentro. Lo toqué varias veces y no pude percibir nada, ni movimiento ni ruido cerca de la casa. Después de eso también grité preguntando si había alguien dentro y no escuché nada. El ambiente estaba completamente calmado y solo era yo el que hacía ruido. Entonces me bajé de la camioneta dejando la puerta abierta por si algo malo pudiera pasar. Después de eso empecé a caminar por el camino que había visto y me llevó hasta una lámina que estaba no muy bien puesta en la parte de atrás. La moví un poco y empezó a rechinar, pero parecía que todo estaba muy bien puesto. Traté de hacer una abertura entre esta hasta que pude ver que era un lugar de una sola planta, pero cubierta con un plástico negro y, y que había andamios alrededor como si estuviera en construcción. Cuando abrí un poco más el hueco que había hecho, me decidí a entrar por completo, pero a la esquina de la casa pude ver cómo se acercaba un hombre a paso lento y con sombrero. Cuando quería saber quién era, vi el rostro de una persona con demasiadas arrugas y con la mandíbula caída. Aunque lo más aterrador fue cuando descubrí que las puntas de sus pies estaban a sus espaldas, mientras que al mismo tiempo podía ver su rostro. En ese momento no pude más y solté un grito al mismo tiempo que empecé a correr a toda prisa hasta la camioneta. Estaba muy asustado y no podía sacar esa imagen de mi cabeza. A cada metro que avanzaba me parecía ver eso en el camino. Cuando llegué a mi casa estaba más tranquilo y me fui directamente hasta mi cuarto diciendo que estaba muy cansado por el trabajo que había estado haciendo, pero en realidad estaba muy asustado. Nunca le he contado a mi familia sobre lo que viví, pero sé que no fue algo normal porque no podía escuchar ningún ruido desde afuera de la casa, además de que traté de llamar la atención antes de entrar en caso de que hubiera alguien. Tampoco me puedo explicar la posición de los pies y el rostro de esta persona. Era como si tuviera su cabeza completamente girada.